¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en Tan lejos, tan cerca. Y hoy volvemos otra vez con el baloncesto. Eh, el canal se va a centrar, ya sabéis, en cine, básicamente, pero en alguna ocasión traeremos baloncesto. Y en lugar de hablar de estadísticas y de cosas que no le interesan a la gente que, por ejemplo, pues pueda estar viendo el cine, probablemente no sean de su interés, pues lo que vamos a hacer va a ser traer historias y historias que tiene muchas, por cierto, la NBA, historias tremendas. Y luego, pues, cosas que creo que son muy interesantes, como por ejemplo el vídeo de hoy, la llegada de la NBA a España. Y sobre todo, bueno, cuál es mi opinión de un niño que vivió aquello en aquellos años y cómo fue sobre todo la evolución de la NBA en televisión española. O sea, cómo llega a televisión española y luego cómo termina en televisión española. Yo hay que decir que en la época de niño yo descubro la NBA gracias a un compañero del colegio, esto lo he contado en más ocasiones, un compañero del colegio que tenía un tío que vivía en Nueva York y trajo lo que llamábamos los chavales cromos, que eran unas cards realmente, de NBA, creo que era de la colección Hoops, de la temporada 89-90. Bueno, pues era, a mí, como se dice, como dicen a los chavales, me voló la cabeza. O sea, fue algo realmente amor a primera vista. O sea, fue ver aquellas tarjetas donde venía una foto, además, en esa colección concreta de Hoops, estaba la de Hoops y estaba la de Skybox. Próximamente traeré un vídeo enseñando cards y ya veré exactamente cuál era. Ya digo, no sé si era colección de Skybox o de Hoops, pero este compañero del colegio trajo las cards y yo me quedé absolutamente alucinado. O sea, fue, ya os digo, amor a primera vista. Ahí pues me empezaron a hablar de la NBA y tal. La NBA ya llevaba en España, sería el año 90 esto, pues llevaba ya 2 años, porque creo que fue a principios del 88 donde se da el primer partido, que es un Boston Celtics Milwaukee Bucks. Pero antes, yo, por ejemplo, a partir de entonces ya me obsesioné casi con la NBA y compraba revistas. En la época, pues me acuerdo de Basket 16, yo qué sé, Nuevo Basket. Luego ya en los años 90 entrados estaba Superbasket, la revista oficial de la NBA. Eh, es que había un montón. Don Basket, estaba Don Balón y Don Basket. Y bueno, empecé, digamos, ya la enfermedad coleccionista, ¿no? El modo ya coleccionista. Eh, yo desde la temporada 91-92 hasta hoy, hasta hoy que estamos en 2025, no he dejado de seguir la NBA a tope. O sea, de seguir pues todo lo que he podido. A finales de los 90, principios de los 2000, fue cuando más me dio por el tema del coleccionismo de NBA. Coleccionismo os hablo de álbumes de NBA, de cards de NBA, de partidos, sobre todo partidos, revistas, bueno, tengo un montonazo. Entonces, próximamente quiero ir enseñándoos cosas. Aquí tengo alguna, pero bueno, no es lo más habitual. Y sobre todo, mi empeño fue en conseguir partidos de la NBA de la época de televisión española. Luego ya de Canal Plus, por ejemplo, pues yo tuve grabados míos personalmente, que luego pasé a DVD y tal. Y desde la temporada 92-93, sobre todo, empecé ya a grabarlo yo y tenía grabaciones de todos los partidos que emitió Televisión Española. Lo que ocurre que los tenía en VHS, luego los pasé a DVD y tal. Porque el VHS ya, la verdad que se estaba viendo fatal. El tema es que pude disfrutar y pude ver la evolución de la NBA en televisión española. Televisión española, pues digamos que busca en la NBA pues una competición que tenía seguimiento, porque evidentemente había aficionados que adquirían revistas, que adquirían cosas, que estaban muy interesados.
muy interesados. Había fotógrafos muy famosos en la época, pues Miguel Ángel Forniés, por ejemplo, ¿no? Y las revistas, yo creo que a todos nos hicieron ver aquello como. O sea, la revista era la NASA para nosotros y la NBA, pues era las estrellas, era la Luna, era Marte, era. Y es que era muy distinto a lo que veíamos aquí en España. Yo no sé cuál es el primer partido que se emitió en España en televisión española de NBA, porque yo el primero que tengo es de la final de la temporada 84-85 que juegan Lakers y Celtics. Yo ese es el primer partido que yo tengo. Es un partido en el que está de comentarista Manel Comas. No recuerdo el narrador. No recuerdo quién estaba de narrador. Me vais a perdonar. Pero estaba de comentarista Manel Comas. Yo esa final, 84-85, es el primer recuerdo que tengo de NBA. El recuerdo que tengo yo, no, perdón. Primer partido o partido más antiguo que yo tengo. En el año 99, cuando el año del lockout, la temporada 98-99, lo recordaréis, la retirada de Jordan, último anillo de los Bulls, el lockout, el tema del contrato aquel de Garnett y todo el lío que vino después, Canal Plus empezó a dar partidos históricos. En el partido que ofrecen de la final Lakers-Filadelfia, Anthony Daimiel comenta que el responsable, creo que era de documentación histórica de NBA en ese momento, que era Antonio Rodríguez, le había dicho que el primer partido que se emitió en televisión española podía ser ese, el cuarto de la final entre Lakers y Sixers. Pero no lo sé, lo desconozco. Creo que en los 70 se llegó a emitir algún All-Star, pero ya os digo que eso no lo sé. Lo que sí que sé es que en el año 88, la temporada 87-88, es la primera temporada que se da de manera, digamos, constante, semanalmente en España, en televisión española, de la NBA. Y es un primer partido Boston Celtics-Milwaukee Bucks, en el que está de narrador Ramón Trecet, que él dijo que cuando recurrieron a él buscaban un perro de colores o algo así, ¿no? Y que él pues era el perro de colores en ese momento. Y Vicente Salaner, el añorado Vicente Salaner, estuvo como comentarista en ese partido. Y claro, Trecet, si veis retransmisiones de NBA, de baloncesto, de principios de los 80 y de finales de los 70, que hay algún partido por ahí que, joder, y veis el ritmo de Trecet y la manera de narrar de Trecet, pues sobre todo os daréis cuenta de lo distinto que era Trecet narrando, ¿no? Aquello del ding-dong, el tic-tac, todas esas cosas era tremendo, ¿no? El chof-chof Jordan, todo aquello histórico, ¿no? El tema es que, pues aquello se llamó Cerca de las Estrellas. Empezaba con el tema musical Fate de George Michael, además un anuncio de coches que solía salir en los intermedios de los partidos. Y antes estaba muy bien montado el programa, estaba francamente bien montado el programa. Y antes de comenzar, pues daban lo que era la actualidad semanal de la NBA, lo que se llamaba, me parece, el programa de NBA Today. Ahí venía pues la jugada tonta, las mejores jugadas de la semana, etcétera. Era impresionante, la verdad. O sea, ahí veíamos cada jugada y cada cosa alucinante, ¿no? Yo ya os digo que yo lo vi, yo la NBA que viví fuera de los 90, pero es que todo eso yo lo tengo. Tengo todos los programas de NBA Today y tengo todos los partidos de cerca de las estrellas y cuando los vi, pues ya os digo, a finales de los 90, a principios de los 2000, alucinante. Yo conseguí partidos, por cierto, siendo yo adolescente, a mediados de los 90 en una revista, y ya no recuerdo si era Superbasket, que anunciaba una empresa que sigue existiendo, me parece, que es Pontel. Pontel o Puntil o como sea .com, ahí podías comprar partidos. Y yo conseguí, en cambios, yo no compré en esta empresa, pero sí que intercambié, porque había alguna revista que tenía una sección para cambiar y tal, tipo mercadillo, y conseguí partidos de Ponte en la época. Y,
pues será la leche. Mira, aquí, por ejemplo, hay un Phoenix Suns Houston Rockets de la temporada 88-89. Había mucho material, había revistas. Pues mira, por ejemplo, esto ya lo enseñamos, ¿no? Los fascículos de Basquetusa. Yo luego coleccioné los Register. Esto pues era tremendo, que te venían las estadísticas jugador por jugador. Y esto, joder, yo tengo los VHS, pero aquí tengo unos DVDs que se editaron en la revista NBA el año del segundo lockout, el de 2011. Joder, esto os recordará lo de los VHS míticos, ¿no? De Larry Bird, había otro de Magic, había otro de los Pistons, de los Bad Boys. Joder, y todo aquello era... Es que ya os digo, es que estaba todo muy bien montado. O sea, los vídeos musicales eran tremendos. Yo, por ejemplo, me acuerdo que en la época los vídeos de las mejores jugadas en NBA Today estaban montados con música de Sissy Catch y de grupos de la época, de Roxette y tal. Y bueno, el matrimonio, música, en ese momento música disco, música eso con NBA era tremendo. El ballet también, o sea, vale, varía cualquier música en la NBA. Dependiendo del jugador, ¿no? Jordan podía ser el ballet Bolshoi y Charles Barkley podía ser heavy metal. O sea que, que iba todo muy, muy así, ¿no? Coincidió una época en la que había muchísimas estrellas. En esa temporada 87-88 hubo grandes invitados. Estuvo, pues, por ejemplo, en ese primer partido estuvo Vicente Salaner, que a mí me encantaba cómo opinaba, a pesar de que luego en el All-Star tuvo aquella opinión polémica, ¿no? Donde dijo que Fat Lever era mejor que Michael Jordan, pero era un grande. Yo, a mí Vicente Salaner me pareció un grande. Yo, la verdad que hay una retransmisión del, creo que es el segundo partido de la final del 88 Celtics Pistons, una final que tiene tres prórrogas, creo, ese partido. Escuchar a Trezet y a Salaner era... bueno, o sea, además Salaner hablaba de los jóvenes que iban a jugar no sé si era el campeonato de Argentina, y hablaba de Murnin y hablaba allí de que eran unos niñatos. O sea, está muy bien esa retransmisión y ese partido es un partidazo. Esa temporada 87-88, pues ya os digo, había invitados. En un partido llevaron a un experto en atletismo que hablaba sobre el salto de Spud Webb y de Dominic Wilkins. Estuvo Bravender, por ejemplo. Estuvo Essie Hollis en un San Antonio Denver. Estaba el programa genial. Romay estuvo en un Lakers Utah. Brutal, o sea. En la temporada 86-87, por cierto, la temporada anterior, la que está Fernando Martín en la NBA, ahí también emite varios partidos, televisión española, pero no con la frecuencia y con el montaje este maravilloso de Cerca de las Estrellas. Cerca de las Estrellas fue un boom en España. O sea, los datos de audiencia eran brutales. Además, la hora no acompañaba, porque eran partidos que se emitían, pues no sé si estaban programados a las 10:30 de la noche y de repente pues empezaban a las 11 y pico, pero lo que era el programa completo de partido, un partido editado, porque era un partido en diferido, más el resumen semanal, se te iba pues a 2 horas, creo, maravillosas, ¿no? Y eran 2 horas geniales. Cerca de las Estrellas se convierte en una marca. Además, coincidía el boom de la selección española que quedó subcampeona en los Juegos de Los Ángeles. Ese boom coincide con el boom de Michael Jordan, de Olajuwon, de Larry Bird, de los Celtics, de los Lakers. Pues coincide todo esto y la gente pues se aficiona muchísimo al baloncesto. Hasta el punto de que se registran en esos años 80, muchos bares que llevan por nombre, y muchos negocios que llevan por nombre 625. 625 en homenaje pues al triple, ¿no? A la distancia del triple que había en Europa en ese momento. La NBA tiene en televisión española 2 años fabulosos, de un trato exquisito. La temporada 87-88 y la temporada 88-89, el trato es exquisito. O sea, fuera del tema de los horarios y tal, de que si a veces pues empezaba más tarde o empezaba más pronto, era exquisito el trato.
Además se programaban los partidos, sabías qué partido había, la gente ya se había acostumbrado a que el viernes por la noche te traían el partido de NBA. Todo iba maravillosamente bien, pero hay una decisión que yo no comprendo. Viendo cuando yo empecé a coleccionar toda la época aquella de televisión española, me sorprendió muchísimo el cambio que se produce en la temporada 89-90. ¿Cómo es posible que del 88-89, de ese trato genial, 87-88, cerca de las estrellas, se decida que eh, la sesión deportiva en televisión española pase a llamarse Cerca de las Estrellas? Todo el deporte. O sea, todo el deporte que echaban pasa a ser un programa que se llama Cerca de las Estrellas. Con lo cual le quitas la esencia al baloncesto y lo minimizas. Además, como excusa, es que suena a eso. O sea, como excusa de que el programa entero se llama Cerca de las Estrellas, pues la NBA es parte de ese programa y los partidos pasan a ser mega editados. O sea, partidos rápidamente editados. Y hay partidos que duran 50 minutos. O sea, que lo podéis comprobar y hay partidos que duran nada. O sea, se te van volando, se saltan los tiempos muertos, incluso algún tiro libre. Empezó la cosa ahí mal, ¿eh? La temporada 90-91 vuelve, digamos, que en el 89-90 hay que decir que está Ramón Trecet como narrador prácticamente solo en todos los partidos, porque claro, son partidos rapidísimos, ahí no puedes comentar nada, o sea, porque no puedes comentar nada, me refiero a tener un debate del partido, porque al final, joder, 50 minutos de pura, como se juega en la NBA tan rápido y tal, no daba tiempo a tener allí ningún debate, ¿no? Entonces es Trecet solamente el narrador. En la 90-91 ya forma el dúo con Esteban Gómez, que sería el dúo que estaría hasta la temporada, hasta el final de la temporada 94-95. La 90-91, en líneas generales, está bien. Cambia el horario, creo que pasa a la tarde de los sábados, mediodía de los sábados. eh, pero algo había cambiado ya, no. Parece como que el producto no. El producto, a pesar de que costó una pasta, y en la época generó bastante polémica porque costó más la NBA de lo que se pagaba por los derechos de la ACB. Y eso, fijaos. Y eso en ese momento pues era algo inconcebible, ¿no? Que el dinero público pues fuera una inversión de un producto extranjero más que un producto nacional, ¿no? Que puede tener lógica, pero bueno, la NBA, claro, es un producto internacional casi, ¿no? Entonces hubo protestas, hubo tal. En aquella época, la verdad que en España, en temas de televisión y, y Congreso de los Diputados y todas estas cosas, se han llevado una serie de historias. Recuerdo que en los años 70 se suspendió la programación de la película del Increíble Hombre Menguante, porque a la mujer de un diputado le daba asco, le daba repelús. eh, las escenas de esa película y no se emitió al final en televisión española. O qué decir por ejemplo, los problemas que hubo con la bola de cristal, con la bruja avería, ¿no? Que provocó al final, creo que la dimisión de la creadora de la bola de cristal, de Lolo Rico, creo. Bueno, en fin, unas historias tremendas con la televisión. Y yo no sé qué es lo que pasa, pero la NBA, que iba como un tiro en la temporada 87-88, 88-89, pues de repente deja de tener el cariño de lo que era la televisión española. La temporada 91-92 mantiene más o menos el nivel. La 92-93, sí, también. Los partidos son editados y tal, pero son partidos que se ven completos y la retransmisión se va más o menos a 1 hora y media. Lo que pasa es que ya en lugar de ser seguida la retransmisión del partido y el programa NBA Today, pues era un día el partido y al día siguiente NBA Today o al revés. Se dividía y tal. Luego además cambiaron mucho el nombre de los programas, de lo que era el día deportivo, era el mejor deporte, Estudio Estadio, bueno, se llamó de muchas maneras. Y el desastre para mí llega eh,
la temporada 93-94 ya empiezan a desaparecer cuartos de los partidos, pero lo que es absolutamente lamentable es la temporada 94-95. O sea, la temporada 94-95 ya el trato es lamentable. O sea, los partidos es que eh, duran nada y encima es que se comían cuartos. O sea, no te daban el partido entero. Daban tres cuartos, daban tal. Total que al final pierde Televisión Española esos derechos. Firmó un contrato en el año 90 por 5 años y, claro, los chavales pues nos tiramos los pelos, ¿no? Nos tirábamos de los pelos porque ya no íbamos a poder ver NBA. Pero lo compró Canal Plus y la época de Canal Plus pues era otra historia, porque bien que lo merece. Bien que lo merece porque si hay alguien que trató muy bien a la NBA, hay que decir, fue Canal Plus, porque la última temporada de la NBA en televisión española, del 94-95, yo ya os digo que fue lamentable el trato. O sea, yo me acuerdo, aquella época yo la viví perfectamente y yo me acuerdo de ir a comprar la revista Teleindiscreta para ver qué partido echaban y estaba hasta la nariz, me cabreaba muchísimo porque siempre ponía por determinar, partido por determinar. Pero además ya no es que pondría partido por determinar, es que a veces no te venía ni el día que era el partido, porque cambiaba. O sea, un día era el lunes, luego lo cambiaron al sábado, luego el viernes por la tarde. Bueno, un desastre absoluto. Y así murió la NBA en televisión española en la temporada 94-95. En la época, pues ya os digo, revistas, muchas revistas, mucho cromo. eh, Flipábamos los chavales, flipábamos, porque la NBA es que era realmente, era como ver extraterrestres. Yo creo que una de las mejores retransmisiones deportivas que ha habido en la historia de este país fue el All-Star del año 88, donde están Ramón Trecet, Vicente Salaner, está también David Bravender y Esteban Gómez, creo que está también, y es realmente impresionante. De tema de narradores, pues yo creo que Trecet fue el primero que vimos, los chavales. O sea, era algo nuevo. Estábamos acostumbrados al fútbol, por ejemplo, José Gel de la Casa y Juan Carlos Rivero. Juan Carlos Rivero que sigue narrando en televisión española. José Ángel de la Casa, desgraciadamente, nos dejó. Y eran, pues, típicos narradores, pues eso, más sobrios, ¿no? Más eso, en baloncesto teníamos a Pedro Barte, que a mí me gustaba también. Y bueno, pues la verdad es que era una época muy bonita. Era una época muy bonita. Los videojuegos en esa época también nos ayudaban muchísimo a conocer la liga. Los NBA Live, ¿no? ¿Quién no se acuerda de aquellos videojuegos, ¿no? O de, yo qué sé, las máquinas recreativas, todo aquello, ¿no? Cerca de las estrellas. ¿Por qué cerca de las estrellas era una marca que funcionaba perfectamente para la NBA? De repente deja de existir, digamos, para pasarlo a que fuera otra cosa, a que fuera pues un producto más pues, ¿yo qué queréis que os diga? Yo que soy seguidor del baloncesto, pues no lo puedo entender. No lo puedo entender. En el fútbol hubo una huelga en el año 84, bueno, había problemas, todos sabemos cómo es la caverna mediática, que de fútbol, por ejemplo, saben del Real Madrid y del Barcelona, yo creo que no saben que existen los otros equipos, es así de lamentable, o sea, es una competición que para mí no tiene ningún interés, la primera división, la segunda sí, la segunda división creo que es muy, muy intensa, ahí está el Racing de Santander, que a ver si subimos este año, y, y bueno, no sé, es que no lo entiendo. Es que me gustaría hablar con alguien de esa época en televisión española y que explicara, sobre todo, por qué una marca en un mundo tan capitalista, tan consumista, donde algo funciona, donde hay una marca que es un pelotazo. O sea, quien tuvo la idea aquella de cerca de las estrellas, eso es un pelotazo de marketing, de todo. Eh, ¿Por qué luego en el año 89 se decide
que ya la NBA no va a ser cerca de las estrellas, sino que van a ser deportes como esquí, como otros deportes, lo van a meter en una especie de cajón desastre. No lo entiendo. Cuando la NBA estaba aquí, claro, era un producto extranjero, pero se ha visto que es un producto que interesa, porque en España pues vemos las cifras que se están pagando para que podamos seguir viendo NBA en España. Bueno, esta ha sido una opinión un poquito. No sé cómo vivisteis vosotros la NBA en su día, ¿no? Si fuisteis chavales, si sois más jóvenes también es interesante cuándo fue el primer partido que visteis. Ya qué os parecerá, ¿no? Este canal la verdad que no lo sigue mucha gente joven, pero no sé, me gustaría conocer la opinión, ¿no? Oye, pues cómo de mítica ha sido la NBA después en la época en la que se tiene acceso a todo, ¿no? Porque entonces no había acceso. Pero bueno, este ha sido el vídeo de hoy. Un vídeo así, pues para contaros, ¿no? De cómo un chaval vivió la NBA. Para mí fue algo impresionante. O sea, fue como ver extraterrestres, ya os he dicho, y las revistas y todo. Y próximamente iremos enseñando aquí cositas, cromos y tal, realmente maravillosos. Para terminar, quiero acabar con lo que comentó Ramón Trecet después de los mates, del concurso de mates, en el año 88. Ese concurso de mates fantástico que ganó Michael Jordan en Chicago y donde Trecet dijo esto tan bonito. Y en cuanto termine de leerlo, pues cerramos el vídeo. Todos los que amamos el baloncesto, a partir de este momento vamos a empezar a disfrutar como enanos por cosas que hacen personas que hacen cosas que nosotros nunca haremos. Por eso los admiramos tanto. Hasta aquí el vídeo de hoy. Gracias a todos los que hicisteis posible que la chavalería de la época nos aficionásemos a un deporte tan maravilloso. Cerca de las estrellas fuera bomba, fuera bomba. Ramón Trecete es un grande y lo será siempre. Y en un próximo vídeo hablaremos de la época de la NBA en Canal Plus. Un saludo a todos y muchísimas gracias.